Imagina que esta noche, mientras duermes, alguien descifra todas las contraseñas del mundo, las tuyas, las del banco, las del ejército, las de los hospitales, no porque hayan robado nada, sino porque han construido una máquina que puede resolver en segundos lo que a un ordenador convencional le llevaría más tiempo que la edad del universo. Eso no es ciencia ficción, es lo que está pasando ahora mismo. Y tiene un nombre: supremacía cuántica. Hola, yo soy David Sofos. Os doy la bienvenida a este canal de ciencia y tecnología del futuro que se llama Redarium Nexus, y hoy os voy a hablar de algo que los gobiernos ya están tomando muy en serio, que los gigantes tecnológicos llevan años desarrollando en secreto y que muy poca gente del público general entiende realmente qué significa. Quédate, porque al final de este vídeo vas a ver la tecnología, la seguridad y el futuro de una forma completamente diferente. Comenzamos. Para entender la supremacía cuántica, esto de la supremacía cuántica, primero tenemos que entender qué hace diferente a un ordenador cuántico de uno clásico. Los ordenadores que usas ahora mismo, ya sea tu móvil, tu portátil, los servidores de Netflix o los de tu banco, funcionan con bits. Un bit es como un interruptor de luz. O está encendido, que sería valor 1, o está apagado, que sería el valor 0. Toda la computación clásica se reduce a eso. Combinaciones de unos y de ceros. Un ordenador cuántico no trabaja con bits, trabaja con qubits, que serían los bits cuánticos. Y aquí es donde todo cambia radicalmente. Un qubit puede ser 0, puede ser 1 o puede ser ambos al mismo tiempo. Eso se llama superposición cuántica y es uno de los principios más contraintuitivos de la física cuántica. No es una metáfora ni una simplificación. Es literalmente lo que ocurre a escala subatómica, según describe la mecánica cuántica, verificada experimentalmente desde los años 20 del siglo pasado. Pero hay más, amigos. Los qubits pueden estar entrelazados. Cuando dos qubits están entrelazados, el estado de uno afecta instantáneamente al estado del otro, sin importar la distancia entre ellos. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y le incomodaba profundamente. Sin embargo, hoy sabemos que es real. Las pruebas experimentales de John Bell y los experimentos de Alan Aspect en los años 80 lo confirmaron, y el propio Aspect ganó el Premio Nobel de Física en 2022 junto a John Clauser y Anton Zeilinger, precisamente por trabajos sobre entrelazamiento cuántico. ¿Qué significa esto para la computación? Pues significa que un ordenador cuántico con n qubits puede procesar 2 elevado a n, 2 elevado a n estados simultáneamente. Con 300 qubits entrelazados estarías procesando más estados al mismo tiempo que átomos hay en el universo observable. La escala es literalmente inimaginable. Pero ojo, y esto es importante, porque hay mucha confusión en Internet. Un ordenador cuántico no es simplemente más rápido en todo.
no va a sustituir tu portátil para hacer hojas de cálculo o ver YouTube. Su poder enorme se concentra en tipos muy específicos de problemas. Factorización de números muy grandes, simulación de sistemas moleculares y puede ser también optimización compleja y sí, criptografía también. El término supremacía cuántica fue acuñado en 2012 por el físico teórico John Preskill del Instituto Tecnológico de California, Caltech. Lo usó para describir el momento en que un ordenador cuántico realizara una tarea que fuera prácticamente imposible para cualquier supercomputador clásico. Ese momento llegó, al menos la primera vez que se reivindicó formalmente, que fue el 23 de octubre de 2019, cuando Google publicó en la revista Nature un artículo afirmando que su procesador cuántico, el Sycamore, con 53 qubits, había completado un cálculo específico en 200 segundos. Según Google, el mejor supercomputador del mundo, el Summit de IBM, habría necesitado 10.000 años para el mismo cálculo. IBM respondió rápidamente, argumentando que con optimizaciones adecuadas, el Summit podría hacerlo en unos 2,5 días, no en 10.000 años. El debate técnico es legítimo y sigue siendo discutido en la comunidad científica, pero el hecho central no lo discute nadie, el de que un ordenador cuántico realizó en minutos una tarea para la que ningún ordenador clásico tiene respuesta práctica en tiempo razonable. En 2023, IBM anunció su procesador Heron y su roadmap hacia sistemas de más de 100.000 qubits lógicos para los próximos años. En 2024, Google presentó Willow, un chip de 105 qubits que supuestamente completó un benchmark en menos de 5 minutos que requeriría 10 septillones de años en los mejores supercomputadores clásicos. Aunque nuevamente la interpretación de estos benchmarks requiere matices técnicos importantes. Y Microsoft China, startups como IonQ o Quantum también están en carrera. Esto no es un proyecto de un solo actor, es una carrera geopolítica y tecnológica a escala global. Pero quiero ser honesto contigo en este caso. Como siempre en este canal, procuramos serlo. Y deciros que la supremacía cuántica demostrada hasta ahora es en tareas muy artificiales, diseñadas específicamente para ordenadores cuánticos. Romper lo que es la criptografía actual todavía no es posible con los sistemas de hoy, pero el horizonte se acerca y eso es exactamente de lo que tenemos que hablar y es lo que estamos haciendo en este vídeo, amigos. Ahora viene la parte que más debería preocuparte. Toda la seguridad digital moderna, las contraseñas de tu banco, las comunicaciones cifradas de tu teléfono, las transacciones de Bitcoin, los sistemas militares, está basada principalmente en un tipo de matemáticas. La criptografía de clave pública, específicamente el sistema RSA, y el cifrado de curva elíptica. ¿Por qué son seguros? Pues porque se basan en un sistema, en un problema, mejor dicho,
que los ordenadores clásicos no pueden resolver eficientemente. Factorizar, que es el factorizar números enormes en sus factores primos. Multiplicar dos números primos grandes es fácil. Hacer el camino inverso, dado el resultado, encontrar los dos primos originales es computacionalmente inviable con los ordenadores actuales. Un número RSA de 2048 bits tardaría más que la edad del universo en romperse con la potencia de cómputo clásica disponible hoy. Aquí entra Peter Shor. Este personaje en 1994, este matemático del MIT, desarrolló un algoritmo cuántico conocido como el algoritmo de Shor, que puede factorizar números grandes de forma exponencialmente más eficiente en un ordenador cuántico. Cuando existan ordenadores cuánticos suficientemente potentes y estables, el algoritmo de Shor rompería RSA y con él la mayor parte de la infraestructura de seguridad digital del mundo. Nos podemos preguntar si estamos hablando de ciencia ficción lejana. No es eso exactamente, amigos. Los expertos debaten el plazo. Algunos hablan de 10 a 15 años, otros son más pesimistas. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, lo que es el NIST, empezó un proceso de estandarización de criptografía postcuántica en 2016 y en agosto de 2024 publicó los primeros 3 estándares oficiales de criptografía postcuántica, incluyendo Crystals Keybert para intercambio de claves y Crystals Dilithium para firmas digitales. Esto no significa alarmismo. Es la respuesta institucional real de los gobiernos ante una amenaza que consideran seria. Pero hay algo más, que me parece crucial mencionar y que muy pocos explican, que es la estrategia Harvest Now y Decrypt Later. La estrategia Harvest Now, Decrypt Later. En español significa cosecha ahora, descifra después. ¿Qué significa esto? Pues que actores sofisticados, agencias de inteligencia, estados, nación, ya están interceptando y almacenando masivamente comunicaciones cifradas hoy, con la intención de descifrarlas cuando los ordenadores cuánticos sean suficientemente potentes. Si tu secreto tiene que durar 20 años, ya podría estar comprometido. La NSA, el GCHQ británico y equivalentes de China y Rusia llevan años advirtiendo internamente sobre esto. No es especulación, es parte del razonamiento detrás de la urgencia con la que el NIST aceleró su proceso de estandarización postcuántica. Ahora mismo, amigos, quiero que respiremos y cambiemos la perspectiva, porque la física cuántica y los ordenadores cuánticos no son solo una amenaza, son también, y quizás principalmente, una de las mayores oportunidades transformadoras de la historia humana. Medicina y farmacología, hablamos sobre ello. ¿Qué puede significar esto? Simular el comportamiento de moléculas complejas a nivel cuántico es prácticamente imposible para los ordenadores clásicos, porque las moléculas son sistemas cuánticos. Un ordenador cuántico suficientemente potente podría simular cómo interactúan las proteínas, cómo un fármaco se une a un receptor, cómo evoluciona una enfermedad a nivel molecular. Esto podría acelerar radicalmente el descubrimiento de nuevos medicamentos,
Empresas como Roche, AstraZeneca y Merck ya colaboran con compañías cuánticas para explorar esto. Dentro de lo que es el cambio climático y materiales, reseñar que diseñar nuevos catalizadores para la fijación de nitrógeno podría revolucionar la producción de fertilizantes. Actualmente consume el 1 al 2% de la energía global. Diseñar nuevos materiales para superconductores de alta temperatura o para baterías más eficientes son problemas donde la simulación cuántica tiene ventajas reales. Google y VASP han colaborado en este tipo de aplicaciones. En lo que se refiere a inteligencia artificial, los algoritmos de Machine Learning podrían beneficiarse de la computación cuántica para ciertos tipos de problemas de optimización. El campo del Quantum Machine Learning está en etapas tempranas, pero es activamente investigado. Dentro del apartado de finanzas y logística, deciros que problemas de optimización de carteras, esto puede estar relacionado, gestión de riesgos, optimización de rutas de distribución, todos son candidatos a beneficiarse de ventajas cuánticas. Sin embargo, deciros que debo ser riguroso y en este caso muchas de estas aplicaciones aún están en fase de investigación. Los ordenadores cuánticos actuales son ruidosos, tienen alta tasa de error y requieren condiciones extremas, como temperaturas cercanas al cero absoluto, hablamos de menos 273 grados Celsius, más frías que el espacio exterior. La ingeniería necesaria para hacerlos útiles a gran escala es un desafío enorme, pero la dirección es clara y el proceso en los últimos 5 años ha sido exponencial. Lo que está ocurriendo con la computación cuántica no es solo tecnología, es geopolítica. China ha invertido más de 15.000 millones de dólares en computación cuántica e información cuántica desde 2016, según estimaciones recogidas por el McKinsey Global Institute. Hablamos de 15.000 millones de dólares. Todo esto recogido, como os digo, por el McKinsey Global Institute y el Center for Security and Emerging Technology de Georgetown. Estados Unidos respondió con la National Quantum Initiative Act en 2018 y ha comprometido miles de millones en financiación federal. La Unión Europea, hablamos de la Unión Europea, lanzó el Quantum Flagship en 2018 con un presupuesto de 1.000 millones de euros a 10 años. El país que consiga primero ordenadores cuánticos tolerantes a fallos y aplicables militarmente tendrá ventajas estratégicas sin precedentes, como la capacidad de romper comunicaciones enemigas, optimizar inteligencia artificial militar o simular armas y materiales nuevos. Algunos analistas lo comparan todo esto con la carrera espacial, con el proyecto Manhattan. ¿Os acordáis del proyecto Manhattan? La diferencia es que esta carrera es más descentralizada. No la protagonizan solo estados, sino también corporaciones privadas compitiendo en mercados abiertos, lo que la hace más rápida y más difícil de controlar. Y ahora, queridos amigos, os voy a dar mi posición personal con respecto a todo esto, mi opinión, ¿verdad?
Bueno, comentaros que el miedo irracional, este miedo irracional o el miedo irracional en sí no sirve de nada, pero la ignorancia tampoco. Y lo que me preocupa a mí de esta revolución cuántica no es tanto la tecnología en sí, que es fascinante y llena de promesas, sino quién la controla y con qué valores. Si los primeros ordenadores cuánticos útiles están en manos de estados autoritarios o de corporaciones sin rendición de cuentas, el potencial de uso para vigilancia masiva, para ruptura de privacidad, para concentración de poder sin precedentes, todo esto es real. Por eso creo que la sociedad civil, es decir, nosotros, tenemos que entender de qué estamos hablando. O sea, no para ser expertos en física cuántica, sino para poder votar con conocimiento, para exigir regulación, para saber qué preguntas hacer. Y bueno, nos puede surgir una pregunta, decir, pues, ¿qué puede uno hacer hoy de forma práctica? Pues, yo lo que considero es que primero podemos actualizar nuestros sistemas y aplicaciones. Las actualizaciones de seguridad ya incorporan mejoras que van preparando el terreno para la transición postcuántica. Como segunda medida, sugerir prestar atención a las aplicaciones de mensajería que usamos. Signal, por ejemplo, implementó en 2023 su protocolo PQXTH. Esto es una capa de criptografía postcuántica. No es perfecto, pero es un paso real. Como tercera cosa, buscar la educación, educarnos. No tienes que saber resolver ecuaciones de Rödinger, pero sí entender el panorama general. Y para eso podemos estar aquí, para ello. Y bueno, cuarta cosa sería pues que esto es lo importante que de lo que podemos hablar. No esperes que los que tienen poder en esta carrera vayan a proteger tus intereses por defecto. La historia de la tecnología pues, nos dice que los grandes saltos tecnológicos son siempre también saltos de poder. La criptografía postcuántica existe porque hay personas, instituciones y comunidades que han presionado para que exista. Debemos y podemos ser parte de esta conversación. La supremacía cuántica no es el fin del mundo, ni la solución mágica a todos nuestros problemas. Es una transición, una de las más profundas que ha vivido la comunicación, la civilización humana en materia de información y de computación. Estamos en ese punto de la historia donde las decisiones que se toman en laboratorios, en parlamentos y consejos de administración van a definir cómo es el mundo en 2040, por decir una fecha, ¿verdad? Y la mejor defensa siempre ha sido el conocimiento. Si este vídeo te ha aportado algo, pues ya sabes qué puedes hacer. Como en otras ocasiones, darle like, compartirlo con alguien a quien le importa entender todo este mundillo del que tratamos. Y también puedes suscribirte, si no lo has hecho, a Redarium Nexus, a este canal de ciencia y tecnología del futuro. Pues aquí vamos a seguir explorando juntos la física, la tecnología y sus implicaciones humanas. Procuro hacerlo sin filtros y sin simplificaciones vacías. Yo soy David Sofos, encantado de haber estado con vosotros en este vídeo. Os deseo que tengáis un estupendo día y me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Hasta pronto.